Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro youtuber crítico denominado Los Actores Educativos, profesores y estudiantes desde una visión crítica según Freire, McLaren y Giroux. Somos estudiantes de segundo semestre de Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro grupo está conformado por Yuli Cadena, Nancy de la Cruz Villota y quien les habla, Ana Milena Hidalgo. A continuación, vamos a hablar sobre la pedagogía crítica según Freire, McLaren y Giroux. Para ello partimos de la pregunta, ¿qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica es una corriente pedagógica, una filosofía de la educación y un movimiento social que desarrolló y aplicó conceptos provenientes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y tradiciones relacionadas con el campo de la educación y el estudio de la cultura. En este sentido, para Giroux, la pedagogía crítica busca desarrollar condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los códigos culturales existentes y crear espacios para producir nuevas formas de conocimiento, subjetividad e identidad. Por su parte, McLaren considera que la pedagogía crítica está directamente relacionada con la praxis, dado que permite ver las diferentes relaciones de poder interna y externamente de las escuelas, sobresaliendo la lucha por la libertad del ser a través de su razón, lo cual es un acto de democracia. De la misma forma, Freire considera que es una educación que busca el pleno y auténtico desarrollo del otro, porque se constituye en la justa medida en que el otro se constituye. Es un acto que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación, del desarrollo con y por el otro, puesto que en las escuelas no solo se enseña materias académicas, sino que también en parte se producen subjetividades o conjuntos particulares de experiencias del estudiante que en sí mismas forman parte de un proceso ideológico. La pedagogía crítica se pregunta cómo y por qué el conocimiento es construido en la forma en que lo hace y cómo y por qué algunas de esas construcciones son legítimas y aceptadas por una cultura dominante, lo que lleva a que algunas formas de conocimiento tienen más poder y reconocimiento que otras. Habermas ha dado el concepto del conocimiento emancipatorio, el cual es muy parecido al concepto de conocimiento directo de Giroux, que indica que algunos tipos de conocimiento validan ciertos intereses, tales como género, clase, raza, etc. El conocimiento emancipador permite entender el cómo las relaciones sociales se deforman y manipulan por el poder y el privilegio. En conclusión, la pedagogía crítica sobre el contexto latinoamericano tiene un papel fundamental para la superación de la desigualdad y la exclusión, la reivindicación y dignificación de la labor docente, el rescate del valor ético y político en las prácticas pedagógicas, no solo en los espacios de la educación formal, sino en todos los escenarios socioculturales en donde se desarrollen procesos de transformación de las personas y su realidad. Buenas tardes, mi nombre es Yuli Cadena. Con relación a la importancia de los autores educativos desde la pedagogía crítica, se puede decir que la pedagogía crítica está diseñada para servir al propósito tanto de dar poder a los maestros como de enseñar a dar poder. Dentro de esta perspectiva, la pedagogía y la cultura son vistas como campos de lucha que se intersecan y el carácter contradictorio de la enseñanza como algo que en realidad define la naturaleza del trabajo del maestro, la vida diaria en el salón de clases y el propósito de la escuela sujeto a formas más críticas de análisis. McLaren 2005. Asimismo, alienta a los maestros a asumir un papel de intelectuales transformadores, tal como Giroux lo propuso, exigiéndose vincular el conocimiento a la práctica de la liberación,
y a superar una posición profesional. Es por ello que no basta con aproximarse al reconocimiento de un campo profesional de la pedagogía, sino que debe avanzar a la asunción de esta función praxeológica, de calidad, de mediadores de la vida social y cultural, no como funcionarios de las instituciones educativas. Es así como es necesario que las relaciones entre docentes y estudiantes estén fundamentadas en saber que hay una estrecha dependencia entre el conocimiento y el poder, y que es necesario brindar herramientas para que se genere transformación en la cotidianidad. Por lo tanto, se ve en la necesidad que la figura del docente se transforme, y esto sucederá a través de la formación. Si el docente se va transformando, el estudiante sufrirá este mismo proceso transformador, puesto que los estudiantes como sujetos luchadores aprenden a definirse a sí mismos, sino también aprenden a afrontar la experiencia estudiantil desde una pedagogía que sea tanto formativa como crítica. Por consiguiente, Freire, a través de su propuesta de pedagogía crítica, invita a los actores del proceso educativo a formar sujetos críticos y reflexivos, con conciencia colectiva, de cambio, de transformación, a que se parta de su práctica concreta, se vaya a la teoría y se vuelva a la práctica transformadora. Gracias. Los profesores y estudiantes desde la pedagogía crítica. En relación a los profesores y estudiantes, Ramírez 2008 considera que el maestro que desarrolla la pedagogía crítica considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción comunicativa. Analiza, comprende, interpreta y transforma los problemas reales que afectan a una comunidad en particular. Concibe la educación como posibilidad para la identificación de problemas y para la búsqueda de alternativas de solución desde las posibilidades de la propia cultura. Bachelet 1984, citado Ramírez 2008. Considera a la ciencia como la opción de rejuvenecimiento espiritual, como mutación brusca que contradice el pasado para reconfigurar el presente. Por tanto, el educador crítico acepta teorías que tratan los problemas de la sociedad, no como hechos aislados de cada individuo, sino que son consecuencia de la interacción existente entre el individuo y la sociedad, puesto que el individuo es un actor de esta sociedad, es creado y crea este contexto. En este sentido, los maestros no solo deben ocuparse de desmantelar la opresión, sino de practicar un sentido común estratégico, de modo que logren aproximadamente a los modos de construcción de las formaciones sociales y culturales. Giroux afirma que los educadores críticos sostienen que una verdadera teoría de la escolarización debe tomar partido, debe estar ligada a una lucha por una vida cualitativamente mejor para todos mediante la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras y en la justicia social. Los teóricos críticos afirman que el conocimiento está socialmente construido, es decir, es una consecuencia de común acuerdo entre los individuos que viven relaciones sociales particulares y vínculos particulares del tiempo. Freire, 2005, considera que el educando debe ser reconocido como sujeto histórico, cultural, desmitificando el maestro como sujeto educador. De la misma manera, la adquisición de conocimiento es una de las consecuencias de la interacción social,
de manera que es una actividad que no es individual, sino social, en donde este conocimiento depende de manera elevada de la cultura, contexto y costumbres, entre otros. McLaren, 2005. Una nueva perspectiva del estudiante se convierte en un agente autotransformador de sus realidades. Es un cruzador de fronteras, debido a que constantemente debe ingresar y salir de los límites construidos en la concepción dialógica de la escuela y en general la educación como una práctica política. Freire, 2005. Y sociocultural. Las diferentes narraciones que los estudiantes de todos los grupos traen consigo a clases necesitan ser cuestionadas por sus ausencias, lo mismo que por sus contradicciones, pero también entendidas como algo más que una simple mirada de historias diferentes. Tienen que ser reconocidas como forjadas en relaciones de oposición en las estructuras dominantes de poder. Giroux, 1998. Estos planteamientos generan nuevas formas de concebir el estudiante y al docente en diferentes procesos socioculturales y políticos de la escuela. En la perspectiva de la pedagogía crítica, los profesores han de contemplarse en función de los intereses ideológicos, políticos, que estructuran la naturaleza del discurso y las relaciones sociales de aula y los valores que ellos mismos legitiman en su enseñanza. Giroux, 2000. De tal manera que estos comprendan teóricamente cómo se construye la diferencia, ya que ésta pueda adoptar diversas representaciones y prácticas que nombran, legitiman, marginan y excluyen las voces de los grupos subordinados. De esta forma, la pedagogía crítica no homogeniza a los sujetos, sino que los valora a través de las múltiples diferencias, comprendiendo aspectos de convergencia y divergencia humana. Para finalizar, agradecemos su atención, recordando que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Muchas gracias.